el Movimiento Poético de Maracaibo, la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo y de cierta forma toda la ciudad agradece que el maestro Carlos Edmar Pérez nos prepare con tanto trabajo, sacrificio, esfuerzo poético, imaginativo, estas conferencias que arriban ya a su quinta edición. Estamos por escuchar la conferencia titulada El poema por dentro, primera parte, 2 puntos, el poema por fuera, que creemos va a ser otra experiencia maravillosa como nos tiene acostumbrado el poeta en este proyecto que hemos llamado Aula Abierta, en el cual de alguna manera el maestro Carlos Edmar Pérez se despide de las aulas de la Universidad del Zulia en el año de su jubilación y le abre a todos esta posibilidad, esta puerta, nos devela lo que muchos estudiantes hemos disfrutado en sus 20 años de servicio a la Universidad del Zulia. Con ustedes el maestro Carlos Edmar Pérez y la conferencia El poema por fuera. Buenas tardes a todos, todas. Gracias por estar aquí. Y también a los que me están escuchando por la vía digital en estos momentos. Hoy les voy a intentar hablar de un tema muy apasionante como es el poema. El poema, desde uno de los aspectos más sobresalientes que él tiene, donde tiene más vida, que es desde la realidad, desde afuera. Porque el conocimiento que se tiene del poema desde el otro lado, es decir, del lado de adentro, muchas veces es específicamente para especialistas, para personas muy ligadas a lo que es la cultura literaria. Y el poema por fuera creo que abarca mayores posibilidades. Por supuesto, el poema lo han catalogado como una máquina, lo han catalogado como un objeto, lo han catalogado como una experiencia inefable, pero que además esa experiencia inefable o ese algo extraordinario, es decir, que se sale de lo ordinario, aunque sale de lo ordinario, se escapa de lo ordinario, como vamos a ver más adelante. Y el poema se convierte en una hechura existencial. El poema tiene muchos equívocos. Desde fuera se le ven muchos rechazos, y que el poeta, no el poema, asume con indiferencia y también con rechazo. Es decir, al rechazo de todo lo que ocurre fuera del poema, el poeta también asume una actitud de lucha, de rebeldía, de transgresión, de ruptura, y se enfrenta a eso que llamamos realidad. Yo he dicho ya en varias oportunidades que para mí la realidad es solamente una pequeñísima parte de la existencia. El otro asunto es la vida. La vida. Porque la vida puede abarcar toda la existencia o el existir. Y no se trata de que nosotros vayamos a hacer disquisiciones filosóficas, pero tiene mucho que ver con el pensar. En el poema visto desde afuera se cometen muchas traiciones al poema mismo. Por ejemplo, la realidad misma. La realidad podemos nosotros establecer como una suerte de clasificación. La realidad real, la realidad irreal, la realidad poética y la realidad vacía. La realidad que no tiene ningún asidero, ¿no? Que queda allí, en un espacio que no le interesa ni al poema, ni le interesa también a la propia realidad, tampoco a la propia realidad, le interesa ese aspecto de la realidad. Entonces, la realidad es el punto de partida del poema, pero es como la materia prima
del poema. Es decir, el poema que parte de la realidad convierte la realidad en una mayor proyección, amplía las dimensiones de lo real, el poema, partiendo de la realidad. Pero al ampliar esa realidad, el poema no se queda en la realidad, el poema la trasciende ese hecho real o la realidad. En la realidad tenemos, repito, esas cuatro formas de presentar la realidad. Repito, la realidad real, la realidad irreal y la realidad poética, además de la realidad vacía. ¿Qué pasa con la realidad irreal? Pudiéramos hablar de realidad absurda, de realidad incoherente. En el poema, la realidad nunca es incoherente ni absurda. Por más absurda e incoherente que sea, nunca lo es. Siempre tiene una expresión absolutamente de sí mismo que es incuestionable, como hecho real. En el poema lo irreal no existe, así como la sinrazón, lo absurdo, el azar, la improvisación, esas no son formas del poema. Esos son estereotipos estéticos que se le han querido imponer al poema por fuera. Y aprovecho esto de lo estético porque en la realidad, en la aproximación que tenemos del arte es de carácter estético y no poético. Por eso el poema está como muchas veces exento de esa verdad de la realidad o desrealizado en la realidad, el poema. Por eso cuesta tanto entender muchas veces un poema y mucho más cuesta entender cuando un poeta está exponiendo una idea, porque parece que estuviese contradiciendo, atacando, arriesgando la realidad, destruyendo la realidad. En esa realidad irreal, en esa realidad real y en esa realidad poética siempre hay como el poema que se está moviendo, ¿no? El poema puede tomar un poco de lo real, un poco de lo irreal, un poco, pero sobre todo el carácter poético es el que va a privar para que el poema se mantenga desde afuera. Estoy diciendo desde afuera. El otro asunto tiene que ver con las visiones desde afuera que se tienen. Esas visiones tienen que ver con la redundancia, lo obvio, lo consabido o sabido, lo estrictamente acumulado de conocimiento, donde estamos muy seguros que es lo que podemos llamar tradición, podemos llamar leyenda, podemos llamar mito, y todo eso está lleno de prejuicios. El poema desde adentro ataca eso de afuera que incide sobre él y que muchas veces lo quiere negar o lo quiere borrar. El lenguaje es el otro asunto, la realidad y el lenguaje. El lenguaje, dicen que el poema se escribe con palabras. Mallarmé, un gran poeta francés, simbolista, a él se le acercó un pintor y le dijo: maestro, tengo muchas ideas para escribir un poema. Y el Mallarmé le respondió: pues lamento mucho decirle que el poema no se escribe con ideas, sino con palabras. Pero creo que tampoco se escribe con palabras, creo que va más allá, porque el poema, aunque utilice el lenguaje verbal, lo trasciende también. Así como parte de lo real trasciende lo real, parte del lenguaje verbal trasciende el lenguaje verbal, porque no lo utiliza igual. En estos días yo decía en uno de los talleres que los signos de puntuación, por ejemplo, es como una camisa de fuerza para los poemas, para que el poema se haga. El poeta no tiene por qué saber de gramática ni de lingüística para escribir un extraordinario poema, pero sí tiene que conocer del lenguaje, tiene que conocer. Y esos signos de puntuación son más una invención donde se sustenta la prosa, no el verso, ni el poema. Por eso actualmente nosotros encontramos tantos autores que se eximen, se liberan, no desean, no quieren, no les gusta, o en la retórica no tienen previsto utilizar los signos de puntuación. Tienen que usar entonces otros recursos,
que de esos recursos hablaremos en la próxima conferencia, que es continuación de esta, llamada El poema por dentro. En el poema por fuera, el lenguaje al cual se enfrenta el poema por dentro es ese lenguaje utilitario, ese lenguaje de semántica cerrada, ese lenguaje de ornamento, ese lenguaje. Encontramos a muchos poetas que en ese lenguaje dicen, bueno, vamos a hacer unas imágenes muy poéticas, pero no son imágenes poéticas, son como especies de fantasmas de lo poético, son como presencias muy débiles de lo poético, porque tienen que ver con un hecho ornamental. La poesía no es ornamental, el poema tampoco lo es, ¿no? Y ese lenguaje es un lenguaje manipulado, que busca persuadir. La poesía no busca ni manipular, el poema no busca manipular, persuadir, ni ganarse a nadie por vía de un mensaje, por vía del lenguaje nada más. Es decir, el poema, al trascender el lenguaje, lo lleva a un estado distinto. Como bien lo dijo el poeta Lautremont, el poeta Mallarmé mismo, lo dijo, el poeta se encarga de elevar el lenguaje de la tribu, de llevarlo un poco más allá, pero no de elevarlo en el sentido de las alturas, sino en el sentido de la profundidad. Él profundiza. Entonces el lenguaje y su metáfora más importante, que es la palabra, porque los poetas escriben mucho sobre las palabras, no tanto del lenguaje. Él habla de las palabras. El poeta tiene una relación, y el poema tiene una relación muy estrecha con la palabra, que a veces se usan como sinónimos, ¿no? Poema igual a lenguaje o palabra. En este caso no es la mínima expresión del lenguaje, sino que es el lenguaje en sí. Cuando el poeta habla de la palabra, se está refiriendo al lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos al poeta que ha escrito mucho sobre la poesía y el poema, Octavio Paz, en un libro titulado Libertad bajo palabra, precisamente Libertad bajo palabra, que es una antología, tiene un poema titulado Las palabras, que dice así: dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejejas, inflalas, globos, pínchalas, sórbales sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se taraguen todas sus palabras. Entonces, vemos nosotros cómo el poeta se enfrenta al tema de las palabras. Tengo también a un poeta venezolano muy querido, llamado Fernando Paz Castillo, que es uno de los grandes autores y promotores de la llamada generación del 18, una generación poética muy importante para la historia de la literatura venezolana. Y él nos dice a nosotros lo siguiente, en un poema titulado Signo: con tierra de palabras se hizo el cielo. La palabra que no tenga sentido nos hace generoso la palabra inocente, y la palabra que encadenó mi alma al infinito. En el lenguaje común y corriente esto no ocurre. Es decir, el poeta o el ser humano, antes que el poeta, no utiliza, sino en condición de poeta, la naturaleza del lenguaje desde este punto de vista. Es decir, la poetización del lenguaje. La posibilidad de la poetización del lenguaje es uno de los afuera del poema frente al lenguaje. Igual que la realidad, he dicho en alguna otra ocasión que
que la poesía no solo está en lo real, la poesía es la realidad. El asunto es que no toda la realidad es el poema. Y no en todo momento la realidad se poetiza. Entonces, ¿qué sucede? Que el poeta debe realizar allí un ejercicio de selección. En ese ejercicio de selección, esa voluntad de ser poema, forma parte de la fuera del poema, la voluntad de ser. Yo elijo que esto se convierta en poema y que esto no se convierta en poema. Hoy, pero mañana elijo que esto que ayer decidí que no se convirtiera en poema, ahora lo voy a convertir en poema. Entonces es una relación bastante crítica. El poema por fuera, respecto de la realidad y del lenguaje, siempre tiene esa actitud de polémica. No se queda tranquila, siempre está cuestionando. Una de las características también del poema por fuera es ese, que es cuestionador. Entonces él afuera lo rechaza, siente cierta reticencia frente a la hechura del poema porque le va a generar problemas y le va a generar caos. La realidad es caótica por naturaleza, porque si nos ponemos a ver toda la realidad nos damos cuenta que no hayamos qué hacer con ella, ¿no? Aunque hay un poeta que dice que la realidad es todo aquello que mis ojos no ven. Entonces se empieza a cuestionar, ¿verdad?, la realidad y el lenguaje. Van muy juntas la realidad y el lenguaje, hasta llega un momento donde se mezclan de tal manera que entonces la realidad del poeta es el lenguaje y el poema por fuera es el lenguaje. En el lenguaje, cuando se convierte en poema en sí mismo, ya tiene otras características. Otro de los afueras del poema son las visiones con que se mira el mundo y se mira el lenguaje. Visiones redundantes, visiones reducidas, visiones de lo obvio. El poeta precisamente se enfrenta a eso. Las visiones del poeta son muy parecidas a las del poema. Y quería compartir con ustedes lo siguiente. En el poema no hay realidad que no tenga sentido. Por lo tanto, no hay realidad que no tenga poesía y de esa poesía yo pueda derivar en algún momento, de acuerdo al estado en que yo me encuentre como poeta, pudiera aparecer el poema. La lógica del poema es el sentido común de la imaginación. La lógica del poema es el sentido común de la imaginación. El sentido común de la realidad y el sentido común del lenguaje no es la imaginación, es la comunicación, es el hecho de lo tangible. En el caso de la realidad, que sea tangible, que sea verificable, que se pueda ver, que se pueda estar en él. El poema lo toca, roza y se retira, se recoge, se ensimisma, se contempla. La realidad del poema es más real que la realidad. Esto es un riesgo. La realidad del poema es más real que la realidad. Es decir, el poema no es una abstracción que está en las nubes. El poema pertenece a la realidad. Es más, cuidado y pudiéramos atrevernos a decir que el afuera del poema es la realidad del poema. El afuera del poema es la realidad del poema. Y lo de la interioridad del poema lo tratamos en la siguiente conferencia, ¿no? Pero la realidad del poema es más real que la realidad en el sentido de que la realidad se profundiza, se ahonda, se ontologiza, se espiritualiza, y ya no hablamos que pertenezca a una determinada religión o doctrina religiosa, sino que es un estado natural del poema, al cual nosotros, como poetas o como lectores de poemas, que ese es el otro afuera del poema, el lector y cómo se lee y se valora un poema, ese es otro afuera, porque se crean estereotipos del poema, ¿no? Entonces la realidad del poema es más real que la realidad. No es un juego solamente de palabras, aunque lo parezca. Lo que ocurre aquí es que hay una mayor ampliación de esa realidad. Ya no solamente desde la imaginación, sino desde la parte interior, tanto del lenguaje como de la realidad. El afuera del poema es esa parte interior de la realidad y esa parte interior del lenguaje. En el poema la realidad está a salvo. ¿Por qué?
porque a la realidad se le quitan los tabúes, los prejuicios, los lugares comunes, lo consabido, lo manido, lo burocratizado, lo cosificado. Entonces lo real se enriquece, porque lo real tiene que ver con la vida, y lo que persigue el poema es la vida. Cuando nos toque la conferencia de la poesía y la vida cotidiana, ahondaremos en este punto, pero esto es importante adelantarlo, porque el fin de la poesía, del poema en particular, es la vida. Y la vida también, la realidad es una parte de la vida, porque tenemos entonces la realidad real, la realidad irreal, la realidad poética y una realidad que pudiera ser la conjunción de esas anteriores realidades, pero tampoco podemos definirlo así como que muy de manera etiquetada. La razón del poema es la crítica de la razón, pero también la crítica de la realidad y la crítica del lenguaje, porque la razón es realidad y es lenguaje. La es realidad y es lenguaje. Y el poeta entonces, y el poema, podemos hablar indistintamente de poeta y de poema, porque para mí un poema es un poeta ambulante, o un poeta es un poema ambulante también. Entonces la razón del poema es la crítica de la razón, no la parte irracional. ¿Qué ha ocurrido? Que nos han metido en la cabeza, nos han educado desde el punto de vista de entender que el poema es un hecho raro, es un hecho curioso, es una forma de pensar de manera irracional, que la imaginación tiene que ver con unos estadios distintos a la cotidianidad nuestra. Nosotros todo el tiempo estamos imaginando. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo en verso, y convertiremos eso en poema. Yo siempre he dicho, todos somos poetas, todos. Lo único que nos falta es sentarnos a escribir un poema, que además no necesitamos muchas herramientas, solo un papel y un lápiz. No hay ni mucho problema, ¿no? El poema piensa como no piensa el pensamiento. Esto también es importante. El poema no piensa como piensa el pensamiento, pero piensa, no de manera irracional. Piensa que el lenguaje, piensa su relación con el lenguaje, piensa su relación con la realidad, piensa, y dentro de la realidad tendríamos que hacer como unas derivaciones. Dentro de la realidad tenemos la llamada historia y el llamado tiempo. Por cierto, aquí hay un poema de una autora norteamericana, Emily Dickinson, y Emily Dickinson, que murió en 1860, 1886, nació en 1830, ella se impuso como tarea no salir de su casa. Salió poco de su casa. No por eso es gran poeta, ¿no? Gran poeta es por lo que vamos a escuchar, por sus poemas. Ella tiene un poema que dice así: la única noticia que conozco es el boletín continuo desde la inmortalidad. Los únicos espectáculos que veo, el mañana y el hoy, a veces la eternidad. El único que encuentro es Dios, la única calle, la existencia. Está recorrida. Si otras nuevas hubiera, o más admirable función, yo haré que tú lo sepas. Y tiene otro poema que me gustaría también leerles, que dice así: en relación como lo que el poema puede ver de lo de afuera, o cómo el afuera se le presenta al poema como reto, porque el poema no solo reta el afuera, sino que el afuera también reta al poema negándolo, rechazándolo, obviándolo, leyéndolo pésimamente. Ya veremos que ese es otro de los aspectos del afuera del poema. Y ella dice así: oía como si no tuviera oído, hasta que una palabra vital recorrió el camino desde la vida a mí, y supe entonces que oía. Veía como si mi ojo perteneciera a otro,
hasta que algo, y ahora sé que era luz, porque a ello se adecuaba, entró. Vivía como si mi yo estuviera afuera, solo mi cuerpo adentro, hasta que un poder me detectó y se alojó en mi centro. Y el espíritu se volteó hacia el polvo. Viejo amigo, tú me conoces ya. Y el tiempo salió a dar las nuevas y encontró a la eternidad. Escribir del afuera, es decir, de lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, ese es el afuera, e internalizarlo para el poema no es fácil, porque el pensamiento poético funda todos los saberes, que ya lo hemos dicho en otras conferencias, y si funda todos los saberes, el pensamiento poético, el poema funciona como un puente, como una conexión entre el mundo y la palabra, la realidad y el lenguaje. Está allí el poema en posición intermedia. Es como el cuerpo que sostiene esas dos alas, el poema. No son las alas, es el cuerpo que sostiene esas dos alas. La realidad o el lenguaje, el mundo o la palabra, en equilibrio. El pensamiento del poema en sí misma, afuera no en sí misma, afuera estamos nosotros en el exterior. Afuera es estar afuera, en el exterior. Afuera no es lo íntimo, pero forma parte del poema también, que el poema es una hechura de lo íntimo. Pensar que el poema solamente son palabras es entonces quedarnos en el lenguaje despoetizado, o si son solo ideas, que se hace con ideas, entonces estamos solamente con una intención filosófica que también es una experiencia del afuera del poema, igual que el uso despoetizado del lenguaje, igual que de la realidad despoetizada, no en crisis. En crisis es casi en éxtasis. El afuera se convierte en eso, en una crisis que genera un éxtasis, algo maravilloso. La observación del poema significa el aprendizaje de la contemplación. Afuera no contempla, afuera está expuesto. El poema debe reflexionar hacia afuera para poder ser. Pero el afuera no está preocupado por reflexionar sobre si el poema es o no auténtico, es o no importante, es o no necesario. No le interesa. Es un asunto donde el poema sufre de una suerte de orfandad respecto del afuera. Porque ese afuera no busca lo poético, sino que busca lo estético. Yo insisto en esto, lo estético. Son unos valores para apreciar el arte en general. Porque si lo poético privara, seguramente ese afuera sería una mayor relación íntima con el poema, que ese distanciamiento, ese abuso de abandono, esa exigencia de decirle al poema que debe ser lo que es desde afuera y no lo que es desde adentro. Eso está ocurriendo también. Entonces, la realidad, poéticamente hablando, está increada. Entonces, ese afuera es un afuera increado porque está despoetizado. Ese afuera se crea cuando el poema lo nombra. No solamente lo nombra con palabras, lo nombra con existencia, lo nombra con ser, no solo con palabras. Las palabras son una circunstancia más del poema, una de las tantas posibilidades que tiene el poema para convertirse en poema. Y las ideas también. Esa realidad que puede ser real, irreal, poética y puede ser poema. Hay una realidad muy poema. Hay una realidad donde está la poesía, hay una realidad muy poética y hay una realidad donde está el poema como tal. La dificultad es que el poema pueda internalizar ese afuera y que ese afuera le permita que encaje. No, que todo se hace en un poema, todo cabe en un poema. No, no todo cabe en un poema. No todo puede caber en un poema. Y esas visiones redundantes, obvias, consabidas, que tienen una finalidad utilitaria, de manipulación, de un mensaje sobre todo, de quererme comunicar,
por supuesto, tiene un carácter utilitario y eso desdice, contradice, anula y borra el poema, la posibilidad de la aparición del poema. Es decir, el afuera es la materia prima de donde el poema se nutre. El afuera es el lenguaje, es la realidad, es el mundo, son las ideas, se nutre. Pero llega un momento donde si el poema se recarga de ese afuera, pierde su adentro y se elimina, se anula, el poema no es, el poema desaparece. Pero afuera, además de la realidad, el lenguaje, está el poeta también. El poeta está afuera también. El poeta forma parte del poema como la realidad y el lenguaje. Porque él con su voluntad elabora el poema. Él es el hacedor del poema, pero el poema le pide que lo haga. No es tan sencillo que uno dice, no, yo hago poema. No es tan fácil. El poema forma parte, como el lenguaje, como la realidad, de ese hecho externo del poema. Completamente. Entonces, esa aparición del poema en afuera tiene algunas señales que se presenta así precisamente como rastros o rastrojos. Hay un rastrojo allí, un rastro, una huella, un vislumbre, un vestigio, una evidencia, un destello, un supuesto, una huella, una marca, una mancha, una estela. Hay algo allí que ese afuera me lleva como a una necesidad de poetización, pero el poema no está. No solo con afuera hago un poema, no puedo. Estaría vencido, porque culturalmente me vencería. Y lo otro, del afuera, que también pesa mucho, además del lenguaje, la realidad, el poeta, que podemos hablar después de un poquito más de él, está la realidad que tiene la historia y el tiempo como sustentos de lo real, la historia y el tiempo, y el lenguaje que se resiste a ir hacia lo poético. Eso es un afuera complicado y difícil para el poema, porque se resiste a acudir, a cumplir labores en el espacio poético, porque tiene muchas veces que perder prestigio. Y lo otro es la valoración del poema desde afuera. Las lecturas previas, es decir, que ya me indican a mí que es un poema. Entonces resulta que si yo logro comparar eso que me dice que es un poema desde afuera y voy al poema dentro del poema, no lo encuentro. No coincide la valoración, que es la crítica literaria, que es el abuso de las etiquetas. Paul Valéry decía que la historia de la literatura no es la historia de nombres ni de fechas, que no es la historia de autores ni de fechas, sino que es la historia del espíritu. Es una buena forma de acercarse a un poema desde la definición y la conceptualización. No que un poema tiene tantos versos, que un poema es un soneto, que un poema es eso, pero es más que eso. Entonces el poema, que es siempre una alternativa de renovación, siempre es algo que se muestra nuevo, por muy aprendiz que yo sea, por muy apenas voy comenzando a escribir mis poemas en estos momentos, por muy pocos pasos que ella ha dado en la escritura de un poema, cuando yo me siento a escribir un poema, ese poema puede tener unos hallazgos que pueden sorprender a cualquiera, incluso en la ignorancia. Wallace Stevens decía que la poesía se le muestra al ignorante, pero al ignorante que lee poemas. No, creo que con más fuerza se le presenta, porque si no pierde la posibilidad del poema. Entonces hay muchas frases hechas, muchos conceptos previos, mucha terminología hueca que nos dicen que es el poema y uno acude a buscar conceptos de poema. Esos son afueras, ese es uno de los afueras más peligrosos que atenta contra la expresión del poema, la aparición del poema, porque busco que ese poema se meta en esas estructuras cerradas que ya pertenecen a otras épocas y a otros poetas y a otras formas de hacer poemas que a él le molestan.
Pero bueno, el poema está allí humildemente, él siempre va a estar. El mundo del poema en el mundo, el mundo del poema en el mundo, está lleno de diferencias e indiferencias. De diferencias e indiferencias. El afuera del poema es indiferente y es diferente respecto al poema como tal. La cultura nuestra es una cultura absolutamente antipoética. Por eso un poeta como Juan Ramón Jiménez llegó a hablar de nosotros como de la inmensa minoría. Aquí estamos, una inmensa minoría, ¿verdad? No importa la cantidad, sino la profundidad. Y aquí hay bastantes profundidades. Todos somos unos mares. Pues resulta que la realidad increada, la realidad del lenguaje utilitario, ornamental, atenta, por supuesto, contra esa presencia del poema. También el poema, cuando se crea, inventa su mundo para inventar el mundo. Así como el poema amplía las dimensiones de lo real, los límites de la realidad. No es que el poema sea otra realidad dentro de la realidad. O en todo caso tendríamos entonces que partir de la idea de que la realidad es un montón de realidades posibles. Es un hecho interesante eso. Pero partamos del hecho que la realidad está allí y que el poema, al inventar su mundo, amplía el mundo, que al incidir sobre la realidad, amplía la realidad. Si solamente voy a escribir un poema sobre un lago o sobre una casa y no logro sino acumular un poco de palabras allí que no trascienda el ser de la casa o hacia la casa más allá, pues por supuesto ese poema solo se quedó afuera. Ese poema no entró para convertirse en poema. Quería seguir acá con la idea del pensamiento del poema se ensimisma. La realidad no vive ensimismada. La realidad nos exige a nosotros tabúes, prejuicios. ¿Ah? Esos tabúes y esos prejuicios que pertenecen a una tradición. El poema rompe con esa tradición, esos tabúes y esos prejuicios. Fíjense que en 1924, un manifiesto que digamos que va a dar mucho que desear desde el punto de vista de su influencia dentro del arte y de la poesía en particular, es el manifiesto surrealista escrito por André Breton. Y las dos primeras líneas de ese manifiesto comienzan diciendo que se tiene mucha fe en la vida, pero se tiene mucha fe en la vida en su aspecto más irrelevante, que es lo real. El aspecto más irrelevante de la vida, que es lo real. Y luego termina ese manifiesto diciendo que la vida es más que la existencia, va más allá, se amplía. Y en eso tiene que ver con el pensamiento poético. El poema piensa porque existe, pero en la realidad, en el afuera, en el lenguaje de afuera, en el afuera de la realidad, el poema existe poco. Porque el pensamiento poético no forma parte, de eso ya hablamos nosotros cuando la conferencia sobre la ciencia de la poesía y sus aportes al conocimiento. Nos damos cuenta allí que el pensamiento poético no forma parte de esa realidad de lo cotidiano. ¿Cómo piensa el poema la realidad? Ni la ciencia lo sabe, ni creo que lo vaya a saber. Tal vez algunos poetas, si recogemos muchos poemas de algunos poetas, pudiéramos llegar a entender un poco cómo piensa el poema la realidad. Hay algo importante que también debemos tomar en cuenta y es en relación con el tiempo. El poema por dentro es atemporal, el poema por fuera es temporal. No es que estemos tratando de forzar un dualismo de alto y bajo en este caso, pero si el poema es la realidad y es lo que revitaliza y resucita la realidad en su sentido más profundo y el lenguaje llega a su mayor capacidad de expresión, que es el nivel poético, el fondo del lenguaje, la materialidad espiritual del lenguaje es la palabra, esa materialidad.
Fíjense que hace un rato hablamos de lo que nos decía Octavio Paz sobre las palabras y usaba una palabra bien grosera, ¿no? Ofendía a la palabra, pero esa es la impotencia que siente también el poeta, la impotencia y la potencia, porque puede tratarla de esa forma. Y hay un poeta chileno de nombre Gonzalo Rojas que tiene un poema muy breve sobre la palabra y dice así: la palabra, un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo. Entonces, el peor afuera que tiene el poema, pensando en este poema, el peor afuera es que el poema no se convive ni se vive, ni mucho, y mucho menos se vive el poema. Esa sería la peor tragedia que el afuera le ofrece al poema, ¿no? Que además es un absurdo y es una ironía, porque el ser humano lo que más hace es sentir. ¿Y qué siente? Lo que vive. Y entonces uno de sus medios estratégicos que tiene para consolidar esa vivencia es el poema. Y entonces lo deja afuera. El afuera deja el poema por fuera, no lo incluye en su realidad, no lo incluye en su lenguaje. Ahora, eso está planteado así desde siempre, sí. ¿Seguirá ocurriendo eso? Sí, pero estos encuentros, estos talleres de poesía disminuyen esa situación del afuera tan indiferente y de la relación del afuera con el poema a veces tan grotesco, tan grotesco. Repito, el poema es la palabra, un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo. No para respirarlo, sino para vivirlo. ¿Cómo se siente el poema fuera de sí? En su exterioridad. En su exterioridad. ¿Cómo se siente el poema fuera de sí? ¿Cómo se siente? Vacío, abandonado. Ya habíamos hablado de que en orfandad. Omitido, es impropio y además irrelevante. Insignificante. En el afuera, en el ser de afuera, en la cotidianidad del lenguaje y de la realidad, el poema es irrelevante. El poema no es. Y en las conceptualizaciones que se tienen del poema, tenemos muchos poemas relacionados con este choque, con esta negación del afuera, en esos términos, del vacío, de la vida real. Muchos poetas han escrito poemas donde se quejan, protestan y atacan esta forma desde afuera de ver el poema, de apreciarlo, de recibirlo, de asimilarlo, de convivirlo y de respirarlo. El aire es la palabra. Si la palabra es el aire, entonces esa palabra nuestra entre poetas se convierte en una palabra de exaltación, pero solo estará exaltada en tanto y en cuanto forme parte de la interioridad del poema. Mientras tanto, sigue afuera. Sigue una palabra que pierde la potencia poética. Qué lástima que ocurra eso con el lenguaje, ¿no? Y que además el lenguaje y la realidad desde afuera están como en consonancia para negar el poema, porque existen profesionales que se encargan de eso. No solamente los lingüistas, los críticos literarios y también los profesores de literatura. Y por supuesto los lectores, que tienen estereotipos de lectura, que tienen modelos previos. Pero yo pensé que el poema era así. Pero yo pensé que el poema deberíamos escribirlo de esta manera. Entonces, esa cultura de la tradición y de los conceptos previos, por supuesto, es uno de los afueras más tristes para el poema. El poema no está allí, porque el poema es una propuesta siempre renovada, siempre nueva. El poema no puede permanecer quieto, fijo, es decir, conceptualizado, congelado, momificado,
como las mariposas que le colocan los alfileres, ¿no? Jamás. El poema se presenta complicado para esos afueras porque él expresa siempre una dificultad crisis con el lenguaje, una dificultad crisis con la realidad, una dificultad crisis, esa realidad que es histórica, que es tiempo. Ya la misma poeta Emily Dickinson en algún otro poema, que no se los leo completo hoy, pero solo les traigo una frase, un verso que dice que la eternidad es un montón de horas. Es algo extraordinario que diga un poeta esto, es decir, tratar de irrumpir y romper, transgredir, pero no transgrede porque es una postura falsa en el poeta y en el poema, es un hecho natural. La transgresión es el sentido común poético que tiene un poema para defenderse de todos esos afuera irrelevantes para él, donde él es incompetente, donde él no puede, tiene que luchar contra cosas tan insignificantes, tan superficiales, tan mediocres, que el poema no puede estar allí. El poema nunca es superficial, por muy superficial que pretenda manipularlo el poeta. Nunca, el poema nunca es superficial, nunca lo es. Entonces ese vacío, ese abandono, ese estar omitido, ese ser omitido, es muy lamentable porque la despoetización es la desrealización. El otro aspecto importante es el hecho de que Eliot, un poeta como Eliot, poeta inglés muy importante, les recomiendo sus 2 poemarios, 4 cuartetos y Tierra Baldía de Eliot. Él dice que a él le gustaría que sus lectores fueran analfabetas, que no supieran leer ni escribir. Quizás lo entenderían más que aquellos que son conspicuos lectores. Y él dice, los poemas que más me gustan son aquellos que no entiendo casi. Dice, no los entiendo mucho, fíjense, porque ¿qué tendría que él utilizar estereotipos de la realidad y estereotipos del lenguaje para poder, ¿verdad?, modelos previos para poder entender el significado de su poema? Entonces, el significado de un poema es difícil detectarlo. Entonces, los afueras pretenden inmediatamente establecer significados a un poema que lo que está es en ebullición, se está creando permanentemente. Un poema no está creado, un poema se va creando. Y él dice lo siguiente, que quiero compartirlo con ustedes. Sé que mucha de mi poesía favorita, dice Eliot, es poesía que no entendía a la primera lectura y tampoco a la última, o que todavía no estoy seguro de entender. Él se está defendiendo de los afueras. Es posible que el autor se haya dejado fuera algo que el lector está acostumbrado a encontrar en el poema, está acostumbrado a encontrar, y que éste se extravíe, busque a tientas lo ausente y se devanee los sesos por hallar una especie de significado, él coloca esta palabra entre comillas, significado, que no está allí ni se pretendió que estuviera. Entonces el lector ve en el poema cosas que solo están afuera. Están afuera. Ideas, imágenes, metáforas que están afuera. Y luego está el otro hecho ya específico de cada cuerpo del poema, la imagen, el ritmo, la idea que quiere transmitir el ritmo, ya ni siquiera las palabras. A veces hay en un poema, hay más ideas en un ritmo que en una palabra. La principal utilidad del significado, y lo vuelve a colocar entre comillas, de un poema en la acepción ordinaria es la de satisfacer habitualmente al lector y mantener su mente divertida y tranquila en todo el poema. Divertida y tranquila.
No es un medio, afuera nos han enseñado que es divertido, que es agradable y de pronto es un riesgo de desgarramiento, de profundización en el ser. Eso no me lo ofrece el lenguaje ordinario ni me lo ofrece la realidad ordinaria, ¿no? Y él dice, desearía un público que no supiera leer ni escribir. Y luego dice, no hay poeta honrado que no se sienta inseguro frente a su obra. ¿Qué pasa desde afuera? Se crean sacralizaciones, se crean exaltaciones vanas que en el interior del poema están negadas, están rechazadas. Entonces es mejor entregarse al poema con la mayor de las libertades. Hay otro aspecto que a mí me interesa mucho en relación con la pureza y la realidad. Rafael Cadenas, uno de nuestros poetas más importantes, yo diría que el más importante en estos momentos en nuestro país, dice algo extraordinario respecto de la realidad, que quería compartir con ustedes también. Y que me parece que está bien ubicarlo en el contexto de ese afuera que está muy presente, que incluso se come al lenguaje de afuera, que es la realidad. Incluso el lenguaje también expresa fácil de la realidad de afuera. Entonces, siempre, ¿no? Que dice, bueno, es que ese significado, en cuanto al lenguaje, ¿no? Ese significado no tiene sentido, o ese poema no tiene sentido, pero lo está justificando desde afuera. Mira el poema desde adentro, siéntelo desde adentro y quédate adentro, no salgas. Prohibido salir. Pero es que el poema se nutre de afuera, sí, claro, se nutre, pero es simplemente un hecho circunstancial. No tiene tanta importancia para el poema. Dice Rafael Cadena, la realidad, una migaja de tu mesa es suficiente. Realidad, una migaja de tu mesa es suficiente. No mucha realidad, una migaja. Creo que un buen afuera que se convierte en adentro, ¿verdad? Pudiera ser esa migaja de realidad. Así como hay una migaja de realidad, de imaginación, debe haber un montón para fortalecer más esa realidad. Y dice en un poema lo siguiente: enmudezco en medio de lo real. Y lo real dice con su lenguaje lo que yo guardo. Repito, enmudezco en medio de lo real. Y lo real dice con su lenguaje lo que yo guardo. O sea, cómo el afuera del lenguaje pretende usurpar la naturaleza del poema, decir por el poema. ¿Qué dice? ¿En qué se convierte entonces el hacedor del poema? Él se siente neutralizado, él está allí. Y dice lo siguiente, también Cadenas: hombre de palabras silenciosas que esperan tanto. Hombre de palabras silenciosas que esperan tanto. Ya sabemos que la palabra como esta metáfora del lenguaje. Dice lo siguiente, Cadenas: tal vez algo quede en pie. Los poetas levantan espléndidas construcciones. Ninguna acritud, solo templanza, solo la limpia obra, solo el escondido esplendor. Me está hablando de poema por dentro. Solo el escondido esplendor. No se engañan, pero me asombran que sigan trabajando con la casa del idioma. Pero me asombra que sigan trabajando con la casa del idioma.
Por supuesto, el poema desde fuera es como una suerte de renovación, de posibilidad de renovación del poema, pero hay un choque siempre. Nosotros como lectores estamos muy marcados por ello, por esa necesidad de distanciarnos del poema, como si no tuviéramos la posibilidad de acercarnos a ese privilegio de lo real y a ese privilegio del lenguaje. Es el lenguaje en estado de gracia, es la realidad en estado de gracia. Pero visto desde afuera y solo quedándonos en el afuera o en esos afuera de la realidad, del lenguaje, del mismo poeta, porque el poeta tiene tabúes, tiene gustos, tiene obsesiones y entonces también incide sobre el poema. ¿Qué aporta el poeta desde afuera al poema? ¿Qué le aporta? A veces muy poco. Y el poema lo que hace es repetir, balbucir, babearse en sí mismo, porque el poeta no tiene más nada que aportar, sino modelos previos o influencias que él no se ha podido quitar de encima. El poema está bien escrito, pero el poema no tiene hallazgos. El poema se quedó en el lenguaje. René Char tiene un texto titulado El poema pulverizado. Es de la década de los 40 del siglo pasado, 1945, 1947. Y él dice lo siguiente, dentro de ese poema pulverizado tiene un título que es Argumento, así se llama. Fíjense, esto como respuesta a los afueras. ¿Cómo vivir sin algo desconocido ante uno mismo? Los hombres de hoy quieren que el poema sea a imagen de su vida, hecho con tan pocos miramientos, con tan poco espacio y quemada por la intolerancia. Porque ya no les es permitido actuar de modo supremo en esta fatal preocupación por destruirse por medio de sus semejantes, porque su inerte riqueza les frena y les encadena. Los hombres de hoy, debilitando el instinto, pierden, aunque se conserven vivos, hasta el polvo de sus nombres. Nacido de la llama del devenir y de la angustia de la retención, el poema, elevándose de su pozo de barro y estrellas, dará testimonio, casi en silencio, de que no había nada en él que no existiera verdaderamente en otra parte, en ese rebelde y solitario mundo de las contradicciones. Dice él, fíjense, nacido de la llamada, del devenir y de las angustias de la retención. El devenir y las angustias de la retención. El poema elevándose de su pozo de barro y estrellas. Además del mundo de las contradicciones. Para el poeta, para el poema, por supuesto, la realidad es una tremenda contradicción. Le genera muchos conflictos. Entra en conflicto permanente. Es decir, el poema aparece gracias a que se enfrenta de manera conflictiva, rebelde, transgresora, a esos afuera, es decir, a la realidad, al lenguaje, no a todos los lenguajes, a la vida y al poeta, también, a todos ellos. Y para terminar, ¿qué le ofrece el afuera al poema? Además de la materia prima y de una hipotética espiritualidad que anda por allí en el lenguaje y que anda por allí en la realidad, y que el poeta debe estar atento para captarla. ¿Saben lo que le ofrece estas maravillas? Le ofrece el sin asombro, le ofrece la dualidad, le ofrece lo unívoco, le ofrece lo posible,
le ofrece lo consabido, le ofrece lo esperado, le ofrece lo finito, le ofrece lo limitado, le ofrece lo reducido, le ofrece lo tangible, le ofrece lo predecible, le ofrece lo decible. No le ofrece el asombro, lo plural, lo imposible, lo inesperado, lo indecible. Eso no se le ofrece. Eso está tal vez dentro del poema esperando por los afuera. Además, el poema por fuera son todas aquellas posibilidades también que el texto tiene de convertirse en poema. Eso no solamente es que allí en esos afuera está en el poema, no, son como pretextos para que un poema pueda en algún momento aparecer. Es lo pretexto, es lo extrapoemático. Nunca lo intrapoemático, es lo extrapoemático, que es una decisión artística el hecho de convertirlo en poema. Y el poema puede ser antiestético desde fuera, pero nunca antipoético. A los poemas de Bukowski, por ejemplo, me remito, ¿no? Que son antiestéticos, pero no son antipoéticos. Entonces nosotros estamos acostumbrados también a entender lo poético como si fuera un hecho estético, y no lo es. Lo poético tiene su propia experiencia, experimentación y conceptualización. Wallace Stevens, que escribió también mucho sobre qué era el poema, qué era la poesía, qué es leer un poema, qué significa esto de lo poético, él dice que el poema es la visibilidad de lo invisible, la realidad en su contemplación real. El poema es, repito, la visibilidad de lo invisible y la realidad en su contemplación real. Entonces, a conceptos como estos, le tiembla la realidad, o los que fraguan parte de esa realidad. Y, para terminar, quisiera leerles de un poeta español una parte final de uno de sus poemas. Alfonso Reyes nos dice que el poema es el combate contra el lenguaje. Fíjense ustedes, es un combate contra el lenguaje. No es el lenguaje, no, es un combate. No, el lenguaje es una parte del lenguaje, no, tampoco, es el lenguaje. No que es una parte del lenguaje en estado, no, es el lenguaje contra el que el poema está luchando permanentemente. ¿Y cuándo ese afuera se puede convertir en poema? Sería otra pregunta, ya como de cierre de la conferencia. ¿Cuándo el poema, esos afuera se pueden convertir en poema? ¿Qué condiciones deben cumplirse? ¿En qué situación debe estar la realidad, el lenguaje, el poeta y la vida para que haya la posibilidad de que esos afuera contribuyan a la aparición del poema? Pierre Verdi dice lo siguiente: el momento en que las palabras se desprenden de su significación literal, el momento en que las palabras se desprenden de esos significados que todo el mundo sabe, es cuando adquieren en el espíritu un valor poético. Es cuando adquieren en el espíritu un valor poético. Es en ese momento cuando libremente se les puede situar en la realidad poética, cuando se desprende de esa realidad básica, utilitaria, superficial. La creación es un momento del interior al exterior y no del exterior al interior. Pero todo lo tenemos allí afuera. Por eso decía al principio que la poesía está en todas partes, el poema no. El poema no. Esos afueras están allí como latentes, están allí como respirando, pero no terminan de hacerse completamente. Y
la precreación del poema, la pretextualidad y la intencionalidad poética están en esos afuera. La prepoeticidad está en esos afuera. La condición de poderse convertir en un poema. Pero depende también del poeta que tome esa decisión. Y sin embargo, tiene el poeta que enfrentarse a su historia como lector, a sus gustos, a su tradición, de dónde viene, hacia dónde quiere él llevar su poema. Eso también es otro de los afuera, donde el poema, bueno, se siente un poco restringido. Hay este poema de Luis Cernuda, un poeta español muy importante, que murió en 1963. Él dice al final de un poema lo siguiente: el poeta, sobre el papel soñado, su poema inconcluso. Hermoso le parece, goza y piensa con razón y locura, que nada importa, existe su poema. Muchas gracias. Muchas gracias.